comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, y nos encontramos otra vez en este programa a través de la Biblia. Estoy un poquito aproblemado de la garganta, así que si me ven haciendo eso o si me oyen haciendo eso, les pido disculpa y un poquito de paciencia. Pero bueno, seguimos con nuestro estudio entonces de el tabernáculo. Ya en el programa anterior hablamos acerca de las tres áreas importantes del tabernáculo. Hablamos de el atrio exterior, donde se encontraban dos muebles específicos, el altar de bronce y la fuente de bronce o el lavacro. También hablamos del lugar santo, que era ya entrando a la tienda, entrando al tabernáculo en sí, nos encontramos con la primera sección, que es el lugar santo, donde se encontraba la menorá o el candelabro de oro, al frente la mesa de los panes de la proposición, y en medio, frente al velo, se encontraba el altar del incienso. Y ya cruzando el velo nos encontramos con el lugar santísimo, el santo de los santos, donde se encontraba un único mueble llamado el arca del pacto o el arca del testimonio, donde su cubierta era el lugar donde estaba o moraba la presencia, estaba posada la presencia de Dios en el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto. Y en el programa anterior comenzamos a hablar acerca del atrio, comenzamos a hablar de ya los lugares específicos, entrando un poquito más en profundidad, y hablamos acerca del atrio. ¿Y qué podíamos decir del atrio? Para hacer como un recuento bien rapidito acerca de lo que vimos en el programa anterior, comenzando en esta área que era el atrio. Hablamos que el significado histórico era que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se realizaba la purificación ceremonial antes de acercarse a Dios. Tenía un significado teológico que enseña que el acceso a Dios requiere expiación por el pecado y santificación. O sea, el altar de bronce, expiación; la fuente de bronce, santificación, la purificación por el agua. Su única puerta simboliza que Dios ha establecido un solo camino para acercarse a Él. La entrada del atrio era el primer paso que el hombre tenía que dar para poder acercarse a Dios, y era mediante el sacrificio. Y el significado profético apunta a Jesucristo, quien es la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9, donde él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, el que a mí viene será salvo. El sacrificio perfecto, que es Jesucristo, y la fuente de toda limpieza espiritual, que es Cristo. Hemos dicho que el tabernáculo apunta, es sombra de todo lo que es el ministerio y la obra de Jesucristo. Y la aplicación que podíamos extraer, hablando del atrio, era que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos, sino únicamente por medio de Cristo y su obra redentora en la cruz. A través de Jesucristo solamente nosotros podemos entrar. La única forma de poder acercarse a Dios en tiempos donde estaba en funcionamiento el tabernáculo era entrando por esta puerta, haciendo un sacrificio. Y los sacerdotes que querían entrar al lugar santo, querían acercarse más a la presencia de Dios, tenían que purificarse. A través de Cristo nosotros tenemos acceso. Cristo es la puerta para acercarnos al Padre, a la presencia de Dios. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestra santificación, nuestra purificación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que vimos ya finalizando el programa anterior. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio hablando de este primer mueble que nosotros encontramos en el patio exterior, en el atrio, que es el altar de bronce. ¿Cuál era la función del altar de bronce? ¿Cuál era la función específica? Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, ya lo hemos mencionado. Es allí donde el oferente llevaba
su ofrenda y con la ayuda de los sacerdotes se realizaba el sacrificio, la sangre era derramada en los cuernos de este mueble, este altar, y se hacía expiación por los pecados de este hombre, del oferente que llevaba esta ofrenda ante el altar de Dios. ¿Cuáles eran las características de este mueble? Era construido en base a madera de acacia, recubierto de bronce y situado a la entrada del atrio. ¿Cuál era el significado histórico? Todo adorador debía pasar primero por el altar y entregar un sacrificio. Era imposible que se saltara este paso. El hombre que pecaba tenía que entregar un sacrificio, tenía que ofrecer a Dios un sacrificio de expiación, de redención por sus pecados. Así que no podía, era imposible saltarse este paso. ¿Ya? Era imposible saltarse este paso. Era imposible que el hombre entrara y no llevara nada, se presentara con manos vacías, sino que tenía que llegar con su ofrenda, con lo que podía expiar su pecado. El significado teológico es que representa el juicio divino sobre el pecado, la necesidad de expiación y la sustitución mediante el sacrificio. Y aquí vemos como la base principal de todo este sistema de sacrificio y todo este sistema que Dios ordenó a realizar al pueblo de Israel mediante Moisés. En primer lugar, que el juicio de Dios sobre el pecado. El pueblo de Israel tenía que ser consciente de la gravedad del pecado. En primer lugar, porque si bien Dios los escogió, Dios los santificó, Dios los sacó de Egipto, y Dios les dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero el pueblo tenía que entender que Dios no los había escogido porque fueran perfectos. Dios no los había libertado de Egipto porque fueran lo mejor de lo mejor. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta, los que tenemos conocimiento, hemos leído la palabra de Dios, y me refiero a un conocimiento no profundo, pero sino que tenemos un conocimiento general, los que han leído la Escritura, se han dado cuenta que el pueblo de Israel no fue un pueblo ejemplar, sino que el apóstol Pablo, él lo dice, que eran duros de cerviz, duros de cabeza, para poder entender. Ellos tenían evidencia, ellos tenían señales, ellos veían, palpaban las bendiciones de Dios físicamente, los veían físicamente, la presencia de Dios estaba en medio de ellos, pero aún así el pueblo de Israel era muy duro para poder aceptar y hacer la voluntad de Dios, cumplir la ley de Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser consciente de la gravedad de su pecado. Entonces, al acercarse al altar del sacrificio, ellos tenían que entender que eso era, cuando ellos realizaban ese sacrificio, era por la culpa de su pecado. Y había juicio ahí. La necesidad de expiación. Era necesario expiar, cubrir ese pecado con ese sacrificio. ¿Qué pecado? El pecado personal, el pecado que ellos habían cometido, que ellos eran conscientes, por eso llevaban una ofrenda. Y ser conscientes también de que allí sucedía algo muy importante, la sustitución mediante el sacrificio. ¿Quién debía morir a causa de su pecado? El hombre. La paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo. Y debido a la gravedad de este pecado es que Dios instaura este sistema de sacrificio para que el hombre entendiera que él debía morir, que no era la sangre de ese carnero, no era la sangre de esa oveja, de ese cordero, de ese becerro que debía ser derramada, sino que era su propia vida la que tenía que entregar en sacrificio. Pero como Dios, en su gracia y en su amor, no permitió eso, no quería eso para el hombre, Dios instaura este sistema de sacrificios que sustituían al pecador, al oferente. Por eso que era el animal de quien se derramaba la sangre. Esa sangre de aquel animal era sustituta. El animal moría en lugar del oferente, del pecador. Entonces, que el oferente, en este caso el pecador, quien llevaba la ofrenda, participara también del sacrificio, eso le daba a entender también lo cruel, en este caso, ese sacrificio cruel, el derramamiento de sangre, que quizás es muy violento, es muy chocante también el poder presenciar eso y ser parte de eso, eso le daba a entender al hombre la gravedad de su pecado.
y que no lo debía tomar a la ligera, que pensara muy bien las cosas antes de hacerlas y entender que cada acción tenía sus consecuencias. Entonces todo este sistema no es por capricho de Dios y que Dios sea un Dios sanguinario, que quiera ver sangre derramada y que quiera ver muerte y que, y que todo esto sea un acto totalmente malévolo de parte de Dios, cruel de parte de Dios, sino que es un acto de gracia para que el hombre pueda reconocer la gravedad de su pecado y la santidad de Dios. Porque para poder acercarse a Dios, ellos tenían que cubrir su pecado, redimir su pecado. Entonces vemos que a través de este primer, este, este primer paso que el hombre daba al acercarse, al cruzar la puerta del atrio, al acercarse a los sacerdotes y entregar y ser parte de este sacrificio, eh, esto le daba a entender al hombre esa gravedad de su pecado, pero también le daba a entender que estaba la oportunidad de poder acercarse a Dios. Y eso era mediante el sacrificio, mediante ese sacrificio. Y tenemos un cumplimiento, ahora lo hemos mencionado, todo esto tiene un cumplimiento en Cristo, todo esto apunta hacia Cristo. Primera de Corintios 15:3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Lo he mencionado en ocasiones anteriores, cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y vio a Jesucristo, cuando él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista él lo ve y lo reconoce y él dice, y ocupa esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el pueblo de Israel esta frase era totalmente familiar. Para ellos no tenían que ellos tomar un curso de teología, no tenían que tomar un curso de contexto religioso, no tenían que tomar un intensivo como lo estamos tomando nosotros ahora acerca del tabernáculo y su significado. No, ellos tenían claro cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a lo que ellos acostumbraban a realizar ya en su tiempo en el templo, esos sacrificios por los pecados. Y él está dando a entender que Cristo era el sacrificio, que no solamente iba a quitar el pecado de un hombre, o de una familia, o de un pueblo, sino que de todo el mundo. Entonces Cristo es o podemos decir que en Cristo vemos este sacrificio perfecto. Los israelitas constantemente tenían que presentarse ante el altar del holocausto, llevar sus ofrendas, sus sacrificios, ser parte de esta ceremonia, ser parte de toda esta liturgia, participando del sacrificio, viendo la sangre derramada en representación de él, ese animal como sustituto, ese sacrificio como sustituto y lo veían permanentemente y no tan solamente una vez al día, quizás hasta 2 veces al día, 3 veces al día y constantemente. Pero eso también le dio a entender al pueblo de Israel que por más que ellos presentaran sacrificio, nada de aquello era suficiente para poder cubrir su pecado y para poder tener una relación, una relación, poder restaurar esa relación rota en el Edén. Ni toda la sangre de todos los carneros, ni de todos los sacrificios iban a ser suficientes para poder reconciliar al hombre con Dios. Por eso que en Cristo vemos el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, quien pagó por nuestros pecados. La cruz es el verdadero altar donde se consumó la redención. Qué impactante esto, que el sacrificio de Cristo es el verdadero sacrificio o el sacrificio más importante y el único sacrificio que nos permite poder tener redención, expiación de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Jesucristo murió una vez y para siempre, porque su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio es lo que nosotros necesitamos para poder acercarnos ante el Padre, para tener acceso directo a la presencia de Dios. Sin el sacrificio de Cristo, el mundo todavía estaría muerto en delitos y en pecados. La muerte todavía sería nuestro gran enemigo.
el pecado nos tendría esclavizado, pero a través de Cristo Él nos vino a dar libertad y a través de su sacrificio en la cruz, Él nos dio libertad, nos libró del infierno, nos libró del pecado, de la maldad, venció a Satanás y nos dio la oportunidad de tener acceso directo a la presencia de Dios mediante su sacrificio. El altar de bronce o el altar del sacrificio, ahí se realizaron los sacrificios, fueron ofrecidos sobre este lugar, estaba entre la puerta, entre la fuente de bronce y la puerta del atrio. La sangre de los sacrificios era rociada sobre los 4 cuernos del altar. Entonces, aquí tenemos en primer lugar el primer mueble que nosotros encontramos era el sacrificio. Y esto era visible a todos. Era visible a todos porque todos podían ver esto también y podían ver el humo que subía de los sacrificios, de los animales que ahí se inmolaban, que se quemaban ahí en aquel mueble. Todos eran testigos de estos sacrificios. Entonces aquí vemos que literalmente ellos podían ver, podían observar todo lo relacionado a la pecaminosidad, a la culpa, al pecado, a la maldad y cómo era la forma de poder acercarse a Dios. Todo esto era muy visual. Por eso les decía en el capítulo anterior, el tabernáculo no solo simbolizaba como los templos paganos de su tiempo o como los lugares de adoración de su tiempo que reflejaban todas estas figuras, estatuas, altares que simbolizaban solamente una deidad y la presencia de esa deidad en aquel lugar. En el tabernáculo no solo había un símbolo, no solo había una representación, sino que literalmente allí estaba la presencia de Dios y todo lo que sucedía ahí era literal. Entonces vemos que el pueblo de Israel era consciente de la pecaminosidad de sus vidas y de la santidad de Dios. Y lo vemos ahí claramente en lo que era todo el sistema litúrgico ceremonial del tabernáculo. Para los que están viendo a través del video y quienes nos están escuchando igual, creo ser bien gráfico en lo que estoy explicando y trato de ser bien explicativo también. Pero el altar de bronce, el altar del sacrificio era algo temporal. Todo lo que nosotros vemos en el tabernáculo, todo esto, es temporal, era temporal. Entonces los sacrificios de los animales, de los corderos, de los becerros, de toda esta sangre derramada en estos sacrificios, en estas ofrendas presentadas, todo esto era temporal. No era eterno, no era perpetuo. Pero la sangre de Cristo derramada en la cruz fue el sacrificio perfecto. Estos sacrificios temporales apuntaban hacia Cristo. Cristo sería el Cordero perfecto de Dios que quitaría el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. En Jesucristo, su sangre derramada. La Escritura es clara en decirnos que derramó toda su sangre, derramó su sangre por nuestros pecados. Derramó su sangre por nuestros pecados y dice que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando él a horas de ser entregado, de ser arrestado y ser crucificado, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ya desde ese momento, ya su sangre estaba siendo derramada por nosotros. Desde ese momento, ya Cristo estaba pagando el precio por nuestros pecados. Él estaba siendo nuestro sustituto. Él estaba cargando nuestro pecado. Y ahí nosotros vemos en el sacrificio de Cristo cómo la gravedad de nuestro pecado estaba siendo cargado sobre los hombros de Cristo. Y su sangre estaba siendo la ofrenda de expiación, propiciación por nuestros pecados. Su sangre derramada estaba lavando nuestros pecados, cubriendo nuestros pecados. Y a través de su sacrificio, nosotros podemos tener
salvación y vida eterna. Él murió en nuestro lugar. Era nuestro lugar el que tomó Jesucristo. Nosotros debiésemos estar ahí. Como dijo uno de los ladrones, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero Él no. Nosotros estamos pagando nuestras culpas, nuestros delitos. Y en esas palabras de aquel ladrón arrepentido, tenemos que nosotros reflejarnos, que debiésemos nosotros haber estado ahí. Jesucristo no tenía por qué haber pagado la culpa de nuestro pecado, pero así fue la voluntad de Dios. Él decía en el huerto de Getsemaní, vuelvo a ese lugar donde Jesucristo decía, si es tu voluntad, Señor, o si es tu voluntad, Padre, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No era, no era el lugar de Cristo ahí en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar, nuestros pecados, y su sangre nos redimió, nos expió de nuestros pecados, y Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Entonces eso nos debiese hacer pensar en lo grande del amor de Dios, en la grandeza del amor de Dios, que él se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Fue tal el amor de Dios para con el mundo que envió a su Hijo al mundo, su unigénito, para que todo aquel que cree en Él, para que el que va a Él, creyendo que Él es la puerta, creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y creyendo que su sacrificio es suficiente, es el sacrificio perfecto, creyendo que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el que cree en Él tiene vida eterna. Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Cristo es, esa cruz fue el altar del sacrificio. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Su sangre fue la que nos redimió, la que cubrió nuestro pecado. Y a través de Él nosotros tenemos vida. Entonces, vemos la grandeza de Dios. La grandeza de Dios en todo esto que estamos estudiando. El segundo mueble que nosotros encontramos en el atrio es el lavacro o la fuente de bronce. ¿Cuál era la función de este mueble? Era lavamiento ceremonial de los sacerdotes. Ahí los sacerdotes se lavaban, purificaban, se lavaban las manos, se lavaban los pies, ahí se purificaban. El propósito era porque nadie podía ministrar sin purificación. Ellos no podían estar ministrando en el tabernáculo sin antes haberse purificado. ¿Ya? Tenían que lavarse las manos, tenían que estar purificados muy bien. Dios les entregó órdenes muy detalladas, muy minuciosas, pero todo tenía un propósito, para que ellos también pudiesen entender lo que he dicho todo el rato, la gravedad del pecado que estaba sobre ellos, pero también la santidad de Dios, que el pecado y la santidad eran totalmente contrarios. Por lo tanto, ellos tenían que cumplir el estándar que Dios estaba estableciendo para que ellos pudiesen acercarse a Dios cada vez más. Entonces la fuente de bronce tenía esta función de un lavamiento ceremonial para los sacerdotes, porque nadie podía ministrar sin la purificación. ¿Cuál es el significado teológico que representa el lavacro, la fuente de bronce? Representa santidad, representa purificación espiritual y representa la limpieza por la palabra de Dios. Es una aplicación. La pureza o la limpieza por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí podemos ver como una referencia ahí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos santificación para nuestra vida, purificación para nuestra vida, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos
podemos decirlo así, nos sumergimos en la palabra de Dios, cada vez vamos entendiendo más acerca de Dios. Ahora también podemos, podemos ver, o podemos también extraer eh, más aplicación acerca del lavacro. También a través de Jesucristo nosotros somos lavados, a través de su sangre somos lavados de nuestros pecados, purificados. El Espíritu Santo también, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La santificación, la purificación de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestra mente. La palabra de Dios purifica nuestra mente. El Espíritu Santo nos va renovando cada día, nos va santificando, nos va purificando, nos va limpiando. Cuando nosotros profundizamos en la palabra del Señor, profundizamos en nuestra comunión con el Espíritu Santo, profundizamos en nuestra relación con Jesucristo, nosotros cada vez más nos vamos lavando, nos vamos purificando, nos vamos santificando. Era imposible que los sacerdotes ministraran sin la purificación, a través del agua, del lavacro, de la fuente de bronce. Nosotros es imposible que nosotros podamos vivir una vida de santidad al Señor si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios. No profundizamos en una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. No profundizamos en una comunión, en una relación personal con Cristo. Entonces, como aplicación, como lo que hemos dicho, podemos decir que la salvación es seguida por una vida de santificación, constante santificación, y a través de todos estos medios que nosotros vemos a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, su mensaje, su revelación especial, a través de una relación personal con el Espíritu Santo, constante, y con Jesucristo. Entonces, vemos que todo esto apunta, como hemos dicho, tiene un significado profético, tipológico, acerca, que nos habla acerca de Cristo. Y en Él nosotros encontramos pureza, en Él nosotros encontramos santificación, en Él nosotros encontramos esa claridad, esa vida santa de la que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Los sacerdotes acudieron a la fuente de bronce para lavarse. Debían estar limpios para entrar en la presencia de Dios. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que si nosotros queremos acercarnos a Dios, queremos conocer más a Dios, tenemos que limpiarnos. Como decía anteriormente, a través de la búsqueda, a través de la palabra de Dios, a través de mi intimidad con el Espíritu Santo, con Cristo, de mi conocimiento de Dios, mi intimidad con Dios. Entonces no puedo vivir una vida que, que no quiera santificarse. No puedo vivir una vida que quiera tener más comunión con Dios, una vida que quiera manifestar frutos del Espíritu, una vida que quiera manifestar la presencia, la gloria de Dios, sin pasar por tiempos de santificación, sin pasar por ese tiempo necesario de búsqueda del Señor a través de la oración, a través de las diferentes disciplinas espirituales que podemos realizar para tener una mayor intimidad con Dios. Los sacerdotes era imposible que pudieran ministrar sin purificarse. Así también nosotros es imposible que nos podamos acercar a Dios si no estamos limpios. Y hay que limpiarnos de muchas cosas. Obviamente limpiarnos de nuestros pecados. Cada día está renovando nuestra vida, renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que nosotros pensamos, muchos pensamientos basura, muchos pensamientos que se transforman en barreras que nos impiden poder santificarnos, apartarnos y poder acercarnos a Dios. Tenemos que santificarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que quitar todas aquellas cosas que nos impiden poder acercarnos a Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él de forma santa, de forma pura. Y Él quiere purificarnos, como se acercó ese hombre leproso a Jesucristo. Recuerdo esa escena cuando el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Sí quiero, sé limpio.
Entonces, muchas veces nosotros ponemos barreras, ponemos excusas y nos justificamos, es que me pasa esto, es que yo no puedo avanzar en esta área porque esto me lo impide, porque no sé, el Señor no me responde en esta área de mi vida, no he tenido respuesta, no puedo superar esto, eh, pero Dios quiere. Y muchas veces somos nosotros los que no queremos, los que nos negamos, y muchas veces inconscientemente nos negamos a poder purificarnos, limpiarnos de nuestros pecados, de aquello que impide que nosotros nos podamos acercar a Dios. Entonces ya tenemos ya los dos primeros muebles. No quiero, no quiero, eh, no quiero quedarme estancado en este punto, pero tenemos el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Y no sé si se dan cuenta, pero tiene mucha relación con nuestra vida espiritual, con nuestra vida cristiana hoy en día. Tiene mucho sentido todo lo que estamos viendo acá. No era simplemente un hecho histórico. No es algo que nosotros debemos estudiar como algo que ya no tiene mucha relevancia para nuestra vida. Claro, todo esto era sombra, que apuntan a Cristo, pero también nos ayudan a poder extraer ciertas lecciones espirituales que podemos aplicar claramente hoy en día a nuestra vida. De eso se trata la contextualización del texto. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos en el lugar santo. Ya dejamos el atrio, dejamos el patio exterior y nos adentramos en el lugar santo. Y aquí recuerden que encontramos tres muebles diferentes. Y el primero que vamos a estudiar es el candelabro de oro o el candelero de oro. ¿Cuál era la función del candelero de oro? Bueno, para los que están viendo, ahí estoy mostrando una imagen del lugar santo, donde están los tres muebles. La función del candelero de oro era iluminar el lugar santo. El candelabro tenía 7 puntas, ya 7 brazos, donde se echaba aceite y eso era encendido. Era un candelabro donde se utilizaba para iluminar el lugar santo. ¿Cuál es el significado de este mueble? Podemos ver que era la luz divina, dirección espiritual y revelación de Dios. Eso es como el significado teológico, lo podemos decir así, el significado espiritual que podemos extraer de este lugar. Esta era la única fuente luminosa del lugar santo, del tabernáculo que podemos encontrar ahí. Entonces eso lo podemos interpretar. Una de las interpretaciones puede significar la luz de Dios, la luz divina, la dirección espiritual, porque a través de la luz el hombre puede guiarse, y revelación de parte de Dios, como Dios quien ilumina al hombre. ¿Cuál es el cumplimiento en Cristo? ¿Cómo podemos nosotros ver que este utensilio también este mueble apunta también a la obra y ministerio de Cristo? Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces vemos que este candelabro, la menorá también que es conocida con ese nombre, era la fuente de luz del lugar santo, pero esto también daba a entender la luz de Dios, porque todo esto que vemos, estos utensilios, estos muebles que estaban en el tabernáculo, todo esto tenía obviamente un significado religioso, un significado espiritual. Entonces, estando allí en el lugar santo, acercándose a la presencia de Dios, es que la luz de Dios es es la que ilumina, es la que guía y la que le da revelación, le da luz, quita el velo de la vista del hombre. Y eso obviamente también nos hace gran sentido a nosotros, que Cristo es la luz del mundo,
que en Cristo nosotros tenemos dirección, que en Él podemos ver correctamente, que Él trajo libertad, quitó la venda de nuestros ojos. Y a través de Él nosotros podemos acercarnos, podemos ver el camino, podemos ver con claridad en medio de las tinieblas y podemos acercarnos al Padre, podemos acercarnos a Dios. El candelero de oro estuvo en el lugar santo frente a la mesa del pan de la proposición y tuvo 7 lamparillas cada una con su aceite y mecha. Como aplicación, la iglesia está llamada a reflejar la luz de Cristo en medio de una sociedad en tinieblas. La palabra de Dios nos dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Cristo es la luz del mundo y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, debemos reflejar esa luz. La iglesia de Cristo debe reflejar esa luz. Cristo vino a traer luz al mundo. Juan habla también de esto, que él era la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice el apóstol Juan en su evangelio. Entonces, Él vino a traer claridad. Y eso es muy importante para nosotros que hoy en día el mundo está cegado, el mundo, sus ojos están velados. El mundo no ve la verdad porque no ha abierto su corazón a Jesucristo, quien es la luz. Pero también es una gran responsabilidad de nosotros, como quienes reflejamos la luz de Cristo. Y ahí entra la pregunta. ¿Estamos reflejando la luz de Cristo? ¿Estamos siendo la luz para el mundo? Nosotros somos la luz del mundo también. Y esta luz la estamos escondiendo debajo de un mueble, la estamos escondiendo debajo de un cajón, la estamos escondiendo debajo de una caja para que nadie la vea, o la estamos poniendo en alto para que todos sean alumbrados, para que todos puedan ver a Cristo, para que puedan ver a Cristo en nuestra vida, reflejada en nuestra vida. Entonces vemos aquí también otra gran aplicación de, de, de la funcionalidad que tenía el candelabro de oro en el tabernáculo. Un dato importante o un dato bien interesante acerca del candelero de oro es que hay pocas representaciones del candelero. ¿Cómo nosotros sabemos que el candelero de oro era de cierta forma? Bueno, para los que están viendo en el video, el candelero de oro era un candelabro con una base y con 7 brazos, un brazo central y 3 a su alrededor. Entonces, esa es la menorá, uno de los símbolos bien representativos del pueblo judío. Pero ¿cómo nosotros sabemos que realmente era de esta forma? Como les dije anteriormente, los que están viendo en pantalla están viendo la forma del candelabro. Y si no, los que están escuchando solamente vayan a internet, vayan a Google y googleen ahí menorá o candelero de oro del tabernáculo, les va a aparecer al tiro la imagen. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que el candelero era así, de esta forma que nosotros la vemos en muchas imágenes? Y quiero darles un dato interesante, histórico. La representación, quiero leerle esto, la representación más visual, la representación visual y más famosa y antigua que se conserva de la menorá o el candelero de oro es el relieve del Arco de Tito en Roma. Eso está hasta el día de hoy, eso existe. Esculpido alrededor del año 81 después de Cristo. Imagínense, 81 después de Cristo. Muestra a los soldados romanos celebrando su victoria y portando el botín saqueado del segundo templo de Jerusalén, incluida la emblemática menorá de 7 brazos. En el año 70 el Imperio Romano destruyó el templo, sitió Jerusalén y destruyó el templo, el segundo templo, el templo de Herodes, el templo de los tiempos de Jesús. Y ahí el Imperio Romano saqueó
el templo y todos sus tesoros, entre ellos el candelero de oro. Y esto está representado en un relieve como se le conoce en el Arco de Tito en Roma, que fue esculpido en el año 81 después de Cristo. Y ahí nosotros tenemos una de las referencias más antiguas acerca del candelero de oro, ya como un dato interesante. De ahí sabemos que el candelero de oro, la menorá, tenía esa forma, esa estructura. Y también tenemos otro, aparte del arco de Tito, hay otro también, otro, otro hallazgo arqueológico, histórico, que también posee una representación de la menorá y también de la mesa de los panes de la proposición, y esto muy importante también, ¿ya? De la menorá y de la mesa de los panes de la proposición, que es la moneda de Antígono Matatías. Ahí los que están viendo el video, nuevamente les digo, pueden ver esa imagen, pueden ver una moneda donde por un lado el anverso posee la menorá y el reverso posee la mesa de los panes de la proposición. La moneda acuñada en bronce en la primera mitad del siglo I antes de Cristo pertenece al periodo del Segundo Templo, cuando Jerusalén todavía conservaba su gran centro religioso. En una de sus caras aparece la menorá de 7 brazos y en la otra la mesa de los panes de la proposición, otro de los objetos sagrados asociados al culto del templo. Entonces ahí tenemos dos representaciones históricas o dos hallazgos arqueológicos que nos muestran una evidencia histórica de la existencia de estos utensilios, de estos muebles. En este caso, el arco de Tito, que nos muestra el saqueo del botín del templo, cuando fue saqueado, cuando fue destruido el templo, ahí nos muestra la menorá siendo llevada por los soldados, y también esta moneda del siglo I antes de Cristo, que tiene en sus caras, ¿cierto? Tiene la representación de la menorá y en la otra cara tiene la representación de la mesa de los panes de la proposición. Muebles que se encontraban en el lugar santo. Entonces aquí tenemos, tenemos evidencia histórica de que este lugar sí existió, ¿ya? Que este lugar, que esta tienda, este tabernáculo sí existió, sí fue construido y sí tenía un fin específico. Entonces ahí tenemos ya en primer lugar la menorá o el candelero de oro. Otro mueble que nosotros encontramos en el lugar santo es lo que mencionábamos anteriormente, la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué contenía esta mesa? Contenía 12 panes renovados semanalmente. Semanalmente eran renovados estos panes y eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el significado teológico o espiritual que nosotros vemos acá? Era el sustento divino que Dios sustentaba a su pueblo y sustentaba en este caso también a los sacerdotes quienes ministraban en el tabernáculo. Representaba también una comunión con Dios, porque a través es como la comida, como algo cotidiano. Cuando está a la mesa con sus amigos, cuando está a la mesa con la familia, tienen momentos de comunión. Entonces esto también representa sustento divino. Dios es el que sustenta a su pueblo, Dios es el que sustenta a los sacerdotes, Dios es el que sustenta al hombre, dándole alimento. Tiene comunión con Él, tiene cercanía con Él, y eso también da a entender que el hombre depende de Dios, una dependencia de Dios. Dios es el que abastece al hombre, quien suple las necesidades del hombre. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento en Cristo? ¿Dónde vemos el cumplimiento de eh, cómo la mesa de los panes de la proposición apunta hacia Cristo y cómo su funcionalidad apunta a Cristo? Dice Juan 6:35. Sí, en el anterior mueble, que era el candelero de oro, Juan, hablando de Cristo, nos dice que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Acá, ¿qué dice? ¿Qué tendría que decir? Yo soy el pan
de vida, el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, esto apunta a dos puntos importantes también, o sea, a dos acontecimientos importantes, tanto a este hecho de la mesa de los panes de la proposición que tenía estos panes que representaba el sustento de Dios, la dependencia de Dios, la comunión con Dios, pero también a otro evento importante que sucedió durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó en el desierto, que fue el maná que descendía todas las mañanas para el pueblo, que el maná llegó a ser como el alimento, como el pan diario que el pueblo de Israel comía. Pero en cuanto a esto, podemos ver que Jesucristo se identifica, yo soy el pan. Yo, entonces está diciendo que yo soy el sustento divino. Yo soy esa comunión con Dios. A través de mí ustedes pueden tener esta comunión con Dios. Y ustedes tienen que entender que sin mí, como dijo él, nada podéis hacer. Hay una dependencia totalmente del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo la funcionalidad de la mesa de los panes de la proposición apuntaban a Cristo. Y eso nos enseña hoy en día a nosotros, obviamente, quién es Jesucristo para nosotros, la importancia de Cristo, la importancia de la vida y obra de las enseñanzas de Jesucristo. Como les decía, en esta mesa habían 12 panes sin levadura que representaban las 12 tribus de Israel. La iglesia, como aplicación, la iglesia debe alimentarse continuamente de la palabra de Dios para crecer en madurez espiritual. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos comiendo de este pan, estamos comiendo de Jesucristo, porque estamos comiendo ¿qué? Sus enseñanzas. Estamos nutriéndonos de las enseñanzas de Jesucristo. En Él nuestra necesidad espiritual es saciada. Jesucristo le dijo a sus discípulos en mismo Juan capítulo 6, Jesucristo dio a comer a multitudes, panes, peces, les dio a comer a multitudes. Pero llegó un momento cuando el Señor les dijo, yo les voy a dar una verdadera comida y verdadera bebida. Mi cuerpo es verdadera comida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando instituyó la cena, ahí en su última cena con sus discípulos, celebrando la Pascua, él dijo, este es mi cuerpo, tomando el pan, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser quebrantado. Tomad, comed. Entonces, Él es nuestro sustento. Él realmente es nuestro sustento. Él es nuestra comunión con Dios. Si creemos que Él es la luz del mundo, si creemos que Él es nuestro pan que sustenta nuestra vida, entonces debemos entender que fuera de Él no podemos hacer nada, que fuera de Él no tenemos vida, porque Él es lo que realmente necesitamos. En Él se encuentra todo lo que necesitamos. El pan, que para nosotros, en este caso los chilenos, somos el segundo país a nivel mundial que consume más pan. Imagínense, nosotros entendemos lo que es comer el pan y la falta de pan. Imagínense, así el Señor nos dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Nosotros necesitamos comer de Él, necesitamos de Él, porque es un alimento vital para nuestra vida. Sus enseñanzas son alimento para nosotros que nutre nuestra vida espiritual, que sacia nuestra sed, que sacia nuestra hambre espiritual, que sacia nuestra mente, nuestro corazón. Esos vacíos que muchas veces que encontramos en nuestra vida, no van a ser saciados y no van a ser llenados por ninguna otra persona, por ningún otro hombre, por ninguna otra ideología, por nada de lo que hay en este mundo, por riqueza, por cosas materiales. Todo es pasajero, todo es momentáneo. Nada nos ofrece una certeza eterna. Nadie nos puede saciar como Cristo lo hace. Él es nuestro pan. Él es el pan que descendió del cielo. También el Señor le dice, yo soy el agua de vida eterna. O sea, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero ¿qué nos da a entender esto? Que Él es lo único que necesitamos. Él es el que sacia nuestra sed. Él es el que sacia nuestra hambre. Él nos está queriendo decir que sin Él no podemos hacer nada. Fuera de Él no hay nada. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Qué grande es Jesucristo. Qué grande.
Y, y pienso en que cuando la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no puedo entender cómo, o pienso en que cómo el pueblo de Israel no pudo y sus líderes religiosos no quisieron ver cómo Cristo encarnaba literalmente todo esto que estamos estudiando, que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo es el pan, que Cristo es la luz, que Cristo es la puerta. Cómo el pueblo se rehusaba a creer. Juan dice que el pueblo, los líderes religiosos se rehusaban a creer, viendo las señales, viendo el respaldo de Dios, el poder de Dios, pero aún ellos se rehusaban en creer en que Cristo era ese sacrificio, lo que ellos realmente necesitaban. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros podemos palparlo y podemos recibirlo y podemos tenerlo en nuestra vida y poder vivir esas bendiciones, poder vivir esa gran realidad de que en Él nosotros tenemos vida, que en Él tenemos perdón de nuestros pecados, que en su sacrificio hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y tenemos comunión con el Padre. Y finalmente, para terminar esta sección del lugar santo, esta área del lugar santo, vamos a hablar del altar del incienso. El altar del incienso era el tercer mueble, el otro mueble que se encontraba frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál era la función de este lugar, de este mueble? Era quemar incienso continuamente. ¿Cuál es el significado de este altar? Podemos entender que las oraciones del pueblo, o sea, podemos entender que este quemar de incienso continuo, ese aroma que subía, ese olor que desprendía el incienso, un olor grato dentro de la liturgia, dentro de la ceremonia, eso simbolizaba o simboliza las oraciones del pueblo de Dios, o las oraciones del pueblo delante de la presencia de Dios, como olor grato, como algo agradable ante Dios. Salmo 141, versículo 2 nos habla o nos da un poquito luz acerca de esto. Salmo 141, déjeme buscarlo, versículo 2, que nos dice: acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. O sea, habla de las oraciones, de esa vida devocional. Eso simbolizaba. ¿Cuál es el cumplimiento en Cristo? Cristo es nuestro intercesor permanente. Hebreos 7:25. Si nosotros queremos entender lo que dice el libro de Hebreos, tenemos que entender lo que históricamente significaba todo esto, lo que estamos haciendo ahora, estudiar esto. Entonces, una equivalencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos ver que el libro de Levítico es el contexto histórico del libro de Hebreos, porque Hebreos aplica el libro de Levítico, todo esto que estamos viendo, el tabernáculo, la ceremonia, al ministerio de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, ya lo estoy encontrando. ¿Qué nos dice? 25. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Cristo es nuestro intercesor permanente, o sea, para siempre. Es nuestro abogado. Así como el incienso se quemaba constantemente como símbolo de las oraciones del pueblo de Dios ante Dios, como intercesión, así también Cristo es nuestro intercesor. Su sacrificio fue un sacrificio perfecto. Y también eso nos enseña a nosotros a poder ir a Jesucristo, que Él es nuestro
nuestro intermediario. Él fue quien Él pagó el precio por nuestros pecados. Y Él constantemente está abogando por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso también nos enseña a nosotros a vivir una vida también así. Una vida de intercesión. Constantemente orando a Dios. Que nuestra oración, que nuestra adoración, que nuestra vida, que nuestros hechos, que nuestros frutos, que nuestras acciones puedan subir delante de la presencia de Dios como olor grato. Que nuestro testimonio sea olor grato ante Dios y constante. No es algo temporal, sino constantemente. Aunque todo este sistema de ceremonial era temporal, obviamente porque apuntaba a Cristo, pero nos enseña que esto debe ser constante, así como los sacrificios eran desde la mañana hasta la tarde, hasta el anochecer, y constantemente, todos los días, constantemente, la quema del incienso, constantemente. Así también nuestra vida debe ser constante, permanecer en el Señor, constantemente, ser perseverantes en oración, en la adoración, ser constantes ante Dios, porque eso es una disciplina espiritual, porque eso nos ayuda en nuestras disciplinas espirituales, en nuestro carácter, a ser perseverantes. El altar del incienso estuvo dentro del tabernáculo y fue más pequeño que el altar de bronce o del holocausto. El incienso ardía sobre este altar desprendiendo su perfume de olor grato. Una iglesia fuerte será siempre una iglesia que ora y depende del Señor. Dice el libro de los Hechos que los primeros cristianos permanecían ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la oración y en el partimiento del pan. En la oración constante. Una iglesia que se olvida de orar es una iglesia que es débil, se va debilitando. Una iglesia que no adora, una iglesia que no ora, va debilitándose. Y finalmente no es una iglesia, porque una iglesia que adora, que está en constante oración, se está nutriendo de Dios, se está cada día acercando a Dios, está teniendo más intimidad con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través, como he dicho en infinidad de veces, a través de las diferentes disciplinas espirituales, de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra del Señor. Una vida constante en estas disciplinas. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces vemos cómo el altar del incienso también nos lleva a esta aplicación, a reflexionar acerca de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Y también cabe realizarnos esta pregunta. ¿Nuestra vida es un reflejo o nuestra vida representa un perfume agradable delante de Dios? ¿Dios se agrada de nuestra forma de vivir? ¿Dios se agrada de nuestras acciones? ¿Dios se agrada de nuestra forma en la que nosotros vivimos el Evangelio? Y también otra pregunta. ¿Somos agradables ante la vista de la sociedad? Si bien nosotros no vivimos para agradar al hombre, pero hay un punto importante en el libro de Lucas que nos dice que Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Hablando del buen testimonio. ¿Nuestro testimonio en el mundo es un buen testimonio? ¿Cristo es glorificado por nuestro testimonio? ¿O Cristo es blasfemado, vituperado por nuestro testimonio? ¿Nuestro incienso que nosotros quemamos espiritualmente hablando es de olor grato ante Dios? Entonces esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y aquí terminamos. Se nos pasó rápido el tiempo. Bueno, yo lo siento así. Pero ya hemos avanzado en dos áreas, el atrio y el lugar santo. Ya para el próximo programa vamos a hablar del lugar santísimo. Vamos a seguir avanzando en el estudio. Y bueno, no sé si vamos a hablar solamente del lugar santísimo y el arca del pacto. Y después otro programa vamos a hablar del sacerdocio. Si no, vamos a hacer los dos programas en uno, donde terminemos de hablar del lugar santísimo
y comenzamos a hablar acerca de el sacerdocio, que obviamente tiene mucho que ver con esto porque ellos eran los que ministraban en el tabernáculo. Así que le invito a que sigamos estudiando, les invito a que siga sintonizando, siga viéndonos por estos mismos medios y podamos seguir avanzando en este viaje a través de la Biblia. Que Dios les bendiga, nos encontramos en un próximo programa. Esto fue A través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.